clase, pero espero que ahorita le ponga un mensaje a Luis para que pueda subir la clase anterior y esta de una vez para que ustedes la puedan pues revisar si así lo creen necesario. Ok chicos, ya estoy grabando, entonces ya les voy a presentar, dame un segundo. Y bueno, por aquí ando chicos. Bueno, para hoy es la semana 3, ya estamos cerca de terminar, la verdad, solo nos falta la próxima semana y estaríamos con el módulo completo, el cuarto, entonces súper bien con el tiempo. Eh, para esta semana pues vamos a tener lo que es procesos productivos, ¿verdad? Entonces en esta línea es donde nos vamos a enfocar. Cuando hablamos de procesos productivos, bueno, es un conjunto de actividades mediante los cuales uno o varios factores productivos se transforman en productos, ¿verdad? Yo creo que el concepto de procesos, cuando salgamos de aquí, siempre va a ser muy importante que nosotros lo tengamos bien claro y bien definido, porque muchas veces, pues, usamos la palabra proceso tanto para, no sé, para escribir alguna actividad o simplemente hasta en nuestras vidas, ¿verdad? Y por ahí decimos, es que esto es un proceso. Bueno, cuando hablamos de un proceso sabemos y tenemos que entender qué es un proceso, ¿verdad? Entonces son, como lo vemos aquí tal vez en la imagen, ¿verdad? Es convertir esas entradas que pasan por diferentes actividades y convertirlo en una salida que va a tener un valor añadido. Entonces, lo pueden ir transformando su concepto, pues en la idea como les quede más eh, mejor ejemplificada, ¿verdad? Pero la idea es que sí sepamos cuando nos estamos hablando de un proceso, que es, ¿verdad? Entonces, la transformación crea riqueza, es decir, añade valor a los componentes adquiridos por la empresa. Entonces, todas esas entradas nosotros les vamos a dar un valor añadido para obtener nuestras salidas. Eh, para ir conociendo acerca un poquito de tipos de procesos productivos, pues vamos a ir conociendo como los algunos principales que nosotros podamos tener dentro de nuestras actividades, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de distribución por proyecto, ¿verdad? Centros de trabajo, celdas de manufactura, líneas de embalaje, procesos continuos. Cada uno de esos procesos, pues, han tenido su desarrollo porque, como hemos venido conversando igualmente también, vemos y entendemos que los procesos pues todos son diferentes, ¿verdad? Según nuestra línea de producción, según nuestros materiales, según nuestros objetivos, según nuestra planificación, perdón, según nuestra área también, nuestro entorno, pues todo va a depender. Para nosotros pues elegir cuál es nuestro proceso al final, como dice, ¿verdad? Productivo, que nos genere más retribución, ¿verdad? A la hora de procesar cualquier tipo de material. Entonces, cuando hablamos de distribución por proyecto, estamos hablando que el producto en razón de su volumen o peso permanece en un lugar fijo y el equipo de producción va hasta el producto y no al contrario, ¿verdad? Los predios de obras, o sea, casas y caminos y los escenarios donde se filman películas son ejemplos de formatos, ¿ok? Entonces, eh, es más fácil muchas veces llevar nuestros equipos hacia el lugar donde nosotros pues vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces casi siempre son proyectos eh, donde nosotros tenemos que movilizar pues nuestros equipos. Yo les comentaba, creo que yo había trabajado en el ICE, entonces yo trabajaba en la parte de calidad y por ahí teníamos que llevar nuestros equipos de, no sé, de rayos X o teníamos un equipo que era de partículas magnéticas también. Entonces nosotros teníamos que llevarlo allá como por una montaña para poder hacer nuestros ensayos. Entonces es un tipo de producto de distribución más bien por proyecto. Igual también cuando se estaba fabricando, también muchas veces se tenía que hacer los ensambles en, en el lugar, no en el taller, sino en el lugar, porque nosotros no nos podemos llevar todo armado, ¿verdad? Entonces, todo, como les digo, va a depender. Y siempre es importante que tengamos claro eso. Cuando estamos hablando de algún tipo de distribución, de procesos, siempre vamos a entender que depende, ¿verdad? Depende de lo que vayamos a desarrollar.
Entonces, los bienes que se producen con este tipo de distribución suelen ser manejados en empleados las técnicas para la administración del proyecto. Entonces, es una característica, pero siempre va a depender. Entonces, la distribución por proyecto podemos decir que es un enfoque de producción en que los recursos, incluyendo el personal, el equipo y materiales, se organizan específicamente para completar un proyecto único, pues, y específico, ¿verdad? Entonces, de este tipo es común en industrias como comentaba anteriormente, ¿verdad? Como la construcción, la fabricación de productos únicos, ¿verdad? O la personalización en algunos casos. Eh, Vamos a ver algunas características que puede tener ese tipo de proyectos. Podemos decir que alta personalización, ¿verdad? Como les decía, cada proyecto es único y requiere un enfoque pues específico, ¿verdad? Flexibilidad, bueno, la planificación y asignación de los recursos se hace específicamente para el proyecto que se está trabajando, ¿verdad? Entonces, si yo estoy trabajando en un proyecto, pues siempre la planificación va a ir enfocada en ese proyecto. Y otro que es bastante peculiar, pues es la temporalidad. Los recursos se pueden reorganizar y reasignar una vez finalizado el proyecto. Yo les había comentado a ustedes que el proyecto tiene una característica muy especial, que tiene un inicio y tiene un final, diferente a un proceso que es continuo, ¿verdad? Entonces cuando vuelve a entrar otra vez el material y vuelve a hacer las salidas, pero el proyecto tiene su inicio y tiene un final, ¿verdad? Entonces eso es una particularidad que tiene el proyecto. Ventajas, bueno, permite una alta personalización, ¿verdad? Y adaptación de los requisitos específicos pues del cliente. Y no sé, otra ventaja puede ser, bueno, facilita la gestión de proyectos complejos y únicos, ¿verdad? Por eso es que hablamos también de cuando son personalizados, ¿verdad? Son proyectos pues únicos y muchas veces son complejos. Algunas desventajas también que puede llegar a tener este tipo de distribución por proyecto, bueno, puede ser costoso, ¿verdad? Debido a la necesidad de reorganizar recursos constante. Casi siempre cuando tenemos que personalizar, eh, va a ser un poco costoso, ¿verdad? Entonces, y otra característica de alguna desventaja que puede tener esto, bueno, la planificación y la coordinación pueden ser complicados, ¿verdad? Muchas veces no es lo mismo estar, no sé, en planta que, en, que en el proyecto planificando esas actividades, porque muchas veces no tenemos a la mano pues todos los recursos necesarios, ¿verdad? Entonces se puede llegar a hacer un poquito más complejo y hay, no sé, hay situaciones como el ambiente, el entorno, ¿verdad? Que lo pueden hacer cambiar un poco las condiciones. A nosotros nos pasaba que, por ejemplo, cuando estábamos en, no sé, como en un túnel, muchas veces teníamos que salir, no podemos terminar nuestra actividad porque, no sé, habían problemas de temperatura o que no sé, se habían desprendido algunas partes del techo, entonces, bueno, no se podía estar. Ese tipo de cosas hace que esta distribución por proyecto pues sea este pues tenga su desventaja, ¿verdad? Claramente, chicos, no nos vamos a ir a poner un ensamble allá como afuera de la empresa, ¿verdad? Porque no, entonces, como les dije, esto va a depender de nuestro proyecto, entonces siempre va a depender, ¿verdad? Centros de trabajo, bueno, dice, es un lugar donde se agrupan equipos o funciones similares, como todas las perforadoras perdón, de todas las perforadoras en un área y todas las troqueadoras en otra. Así las piezas que se están produciendo pasan siguiendo una secuencia establecida de operaciones en un centro de trabajo a otro donde se encuentran las máquinas necesarias para cada operación, y en ocasiones ese tipo de distribución se conoce como taller. Bueno, es lo que normalmente uno se podría llegar a imaginar, ¿verdad? Ese cambio de línea cuando pasa de una máquina a otra por sus necesidades. Entonces, un centro de trabajo, ¿qué es en específico? Es una agrupación de máquinas o estaciones de trabajo que realizan operaciones similares o relacionadas, ¿verdad? Que tengan algún tipo de relación. Y este tipo de distribución se utiliza en sistemas de producción por lotes, se procesan productos en pequeñas cantidades también. Características se pueden llegar a tener estos centros de trabajo. Bueno, especialización, cada centro de trabajo
se especializa en un tipo particular de operación, ¿verdad? Entonces, si estamos, por ejemplo, aquí en la perforadora, pues esa va a ser la función que tiene ese centro o esa área de trabajo, ¿verdad? Y si estamos con la troqueladora o si estamos con el entorno, no sé, pues va a tener esas funciones específicas. La flexibilidad, bueno, puede manejar una variedad de productos y operaciones, ¿verdad? Entonces, al tener pues áreas de trabajo, pues cada área de trabajo va a tener su desarrollo, su especificación pues definida. Y secuenciación, ¿verdad? Podemos verlo como de secuencia, que los productos pasan por diferentes centros de trabajo en un orden específico. Entonces, si pasó por, no sé, por la perforadora, después va por la troqueladora, después va por el entorno, un ejemplo. Entonces tiene como esa secuencia, ¿verdad? De orden pues lógico, podemos decirlo. Y algunas ventajas que puede llegar a tener también los centros de trabajo, podemos decir que es una alta flexibilidad para manejar diferentes tipos de productos y lotes, y que además también puede permitir una especialización de las tareas y un uso pues eficiente de los equipos especializados. Entonces, si nosotros estamos usando, no sé, el torno, sigo con el torno, pues nosotros le vamos a sacar el mayor provecho, ¿verdad? Porque es un área definida pues solamente para esa función. Eh, Algunas desventajas que puede llegar a tener también estos centros de trabajo, bueno, los tiempos de espera entre centros pueden ser altos, ¿verdad? Lo que afecta la eficiencia. Dependiendo el tipo de material, dependiendo las maquinarias, dependiendo el operario, ¿verdad? Dependiendo pues todas esas variables, puede llegar a ser una desventaja, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez hasta un horneado, no sé, la función que sea, puede llegar a ser, si está distribuido por centros de trabajo, podemos llegar a tener un cuello de botella en algunas de estas estaciones de trabajo. La planificación, bueno, la planificación, perdón, y la logística pueden ser complejas debido a las variables de las rutas de producción también, ¿verdad? Entonces eso puede convertirse, dependiendo la ruta y dependiendo por donde vaya dentro de nuestro flujo, puede llegar a ser una desventaja, pues si tiene ciertos eh, movimientos que sean lentos dentro del área y dentro del flujo. Celdas de manufactura, bueno, hablamos que se refiere a un área dedicada a la fabricación de productos, ¿verdad? Que requieren procesamientos similares. Estas células son diseñadas para desempeñar un conjunto específico de procesos y se dedican a una variedad limitada de productos. Entonces ya por ahí tenemos una desventaja. Igual también, una empresa puede tener muchas células diferentes en un área de producción y cada una de ellas estará preparada para producir con más eficiencia un solo producto o un solo grupo de productos similares. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Celdas de manufactura, o cómo lo podemos entender. Bueno, también podemos decir que es la disposición de aquellos equipos o estaciones de trabajo que se organizan en un área específica para producir una familia de productos que sean similares. Este enfoque también combina aspectos de producción en masa y la producción pues flexible. Entonces ya que vamos a trabajar un poco más de producción en grandes cantidades. Una de las características importantes también que tiene las celdas de manufactura son que están diseñadas para realizar múltiples operaciones en secuencia continua, ¿verdad? No pueden ser solamente una en específica, entonces pueden realizar muchas operaciones dentro de una misma celda de trabajo. Eh, por ende, va a ser muy flexible, ¿verdad? Entonces adecua para cada producto con procesos similares. Otra ventaja que tiene, bueno, otra característica es la eficiencia, que minimizan los movimientos de materiales y los tiempos de espera. ¿Por qué? Porque no se tienen que trasladar de un punto a otro, sino al ser operaciones múltiples, pues ahí mismo se pueden realizar las operaciones, ¿cierto? Entonces, esa es una de las características importantes que tienen las celdas de manufactura. Creo que es uno de los más utilizados en lo que es la industria de dispositivos, entonces, por su integración en los diferentes procesos. Eh, Ventajas, bueno, alta eficiencia y reducción de tiempos de transporte y manejo de materiales, ¿verdad? Entonces, si reducimos al ser tan
tener varias o tener múltiples operaciones, pues vamos a reducir esos tiempos de transporte y manejo de materiales, ¿verdad? Ya no tienen que ir de un punto a otro, como les comentaba. Entonces, eso hace que el proceso sea pues más eficiente. Otra de las ventajas, y está aquí, es la flexibilidad, ¿verdad? Para producir diferentes productos dentro de una misma familia. Creo que cuando un proceso es flexible, pues muchas veces siempre va a estar relacionado con la eficiencia, ¿verdad? Porque nos va a permitir a nosotros ajustarlo a nuestras necesidades y al entorno y al desarrollo de nuestros productos que tengamos en planificación y en desarrollo. Otra desventaja que más bien puede llegar a tener las celdas de manufactura, pues una inversión inicial alta para configurar las celdas, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener pues un recurso específico, ¿verdad? Pues capacitado también, y irle dando esa configuración a las celdas, porque no es solamente llegar a sentar a los chicos o tener el equipo, sino también ir dándole esos ajustes necesarios para tener una celda totalmente configurada para que pueda trabajar continuamente. Entonces eso es una desventaja que tiene, ¿verdad? Pero eso es al inicio nada más. Ya cuando arranca, por así decirlo, pues es más ventajoso. Menos flexibles que los centros de trabajo para productos que son muy diversos, ¿verdad? Entonces, como les decía, tiene más ventajas que desventajas lo que puede llegar a ser las celdas de manufactura. Chicos, ¿sí me están escuchando? ¿No están dormidos? Sí, profe. Sí, profe. Eso. Bueno, sigamos entonces. Líneas de ensamble. Se refiere a un lugar donde los procesos de trabajo están ordenados en razón a los pasos sucesivos que sigue la producción de un producto. De hecho, la ruta que sigue cada pieza en una línea recta. Para la fabricación de un producto, las piezas separadas pasan de una estación de trabajo a otra a un ritmo controlado y siguiendo la secuencia necesaria para fabricarlo. Algunos ejemplos de las líneas de ensamble son los de juguetes, aparatos eléctricos y automóviles. Igual también es una de las líneas bastante utilizadas, y cuando lo podemos definir como una línea de ensamble, podemos decir que también es un sistema de producción en el que los productos se ensamblan progresivamente, ¿verdad? A medida que avanzan a través de una serie de estaciones de trabajo en una secuencia específica, ¿verdad? Y con un enfoque común a la producción de masa de productos, como les decía, ¿verdad? Estos mismos aparatos eléctricos, automovilísticos, no sé, cualquier tipo de ensamble de este tipo, pues está muy relacionado, ¿verdad? Entonces, si vemos cómo se produce bueno, ahora lo vemos, cómo se produce una línea de ensamble de estos tipos. Ahora vamos a ver cuál escogen para que lo veamos. Por aquí lo apunto para que lo veamos. Bueno, algunas características: cada estación de trabajo realiza una operación específica en una secuencia predeterminada. Entonces, cada línea va a tener su secuencia pues predeterminada, ¿verdad? Para que puedas continuar la siguiente. Entonces, si no se termina una línea, no puede pasar a la otra, ¿verdad? O pues va a salir con el defecto si por alguna razón no se pudo completar la secuencia, ¿verdad? La eficiencia, la rapidez en la producción de grandes volúmenes también de productos, y yo creo que otro de los más importantes, yo creo que se da en la estandarización, ¿verdad? Porque son procesos altamente estandarizados y repetitivos, entonces siempre las personas va a hacer lo mismo. Creo que también se da mucho por ahí, dependiendo del producto que tengamos en la industria de dispositivos médicos también. Entonces, cuando son muy repetitivos. Ventajas: bueno, alta productividad y eficiencia en la producción en masa. Entonces, cuando estamos produciendo ese montón de volúmenes, igual también por ahí tenemos líneas de ensamble. Y costos unitarios bajos debido a la economía de la escala. Entonces, cada vez que nosotros tengamos esta línea de ensamble, pues vamos a reducir igualmente lo que son los costos. Siempre va a estar relacionado con la parte de reducción de costos.
Eh, a pesar de los otros que estuvimos viendo, a mí me parece que las líneas de ensamble no son tan flexibles. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien tiene un proceso determinado, él no puede hacer otro proceso porque ya está la línea para hacer ensamblar el producto que viene hacia atrás o el que continúa en secuencia. Entonces, podemos verlo que no es un producto tan, o más bien, no es un proceso productivo tan flexible, ¿verdad? Es más bien más rígido porque si ya está determinado para una función, él no puede tomar otra función que no sea la que ya se predeterminó. Y igual que el anterior, tiene también un costo alto en, el inicio de la configuración de la línea, ¿verdad? Eh, Esos podríamos definirlo como líneas de ensamble. Procesos continuos, bueno, se parece a la línea de ensamble porque la producción sigue una secuencia de puntos predeterminados donde se detiene, pero el flujo es continuo en un lugar de mesurado. Entonces, estas estructuras suelen estar muy automatizadas y de hecho constituyen una máquina integral que podría estar funcionando las 24 horas para no tener que apagarla ni arrancarla cada vez. Entonces, por ello resulta muy costoso y la conversión y el procesamiento de los materiales no son diferenciados. Vemos aquí que tenemos como ejemplo el petróleo, los productos químicos, fármacos y de fármacos, ¿verdad? Entonces, cuando vemos definirlo tal vez ya un poquito más a nuestras palabras, ¿qué entendemos como el proceso continuo? Bueno, es un proceso, o más bien, sí, es un proceso o un método de producción en el que los materiales pasan continuamente a través de una serie de operaciones. Y así lo podemos ver, ¿verdad? Que no tiene interrupciones. Si nosotros tenemos un proceso y tiene que detenerse porque tal vez se detectó un problema en alguna línea, pues se detiene toda la línea, ¿verdad?, de producción. Pero cuando es un proceso es continuo y no se va a detener, ¿verdad? Entonces es una de las características que tiene también el proceso continuo, ¿verdad? Que puede estar funcionando pues las 24 horas. Y uno de los ejemplos más comunes que tenemos dentro de estos procesos de producción pues es el del petróleo, ¿verdad? Que siempre por ahí está bombeando y siempre está trabajando lo que son las maquinarias, siempre y cuando no tengamos algún mantenimiento programado, ¿verdad? Pero eso por condiciones tal vez de mantenimiento, pero si no fuera así, es un proceso continuo. También por ahí tenemos o podemos tener dentro de nuestros mismos procesos tal vez alguna línea de producción que no se detiene y es continua y así pasa las 24 horas, ¿verdad? Hay líneas de producción que tienen pues los tres turnos, ¿verdad? No sé, algunas de bebidas porque como Florida Bebidas creo que tiene toda la línea de las 24 horas, entonces son procesos continuos, no sé si por ahí los pinos, pero bueno. En la industria de los alimentos también es un poco común ver ese proceso continuo de producción, ¿verdad? De enlatados, que todo el día, las 24 horas, ¿verdad? Durante esos tres turnos tenemos procesos continuos. Características que tienen los procesos continuos: los materiales se procesan continuamente, ¿verdad?, sin ningún tipo de interrupción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es un flujo ininterrumpido, ¿verdad? Una alta automatización. O sea, si tenemos un proceso continuo, jamás vamos a tener dos chavalos ahí, tal vez volando máquinas y vamos a decir que son procesos continuos, ¿verdad? Porque casi siempre de ahí va a tener su cansancio y va a tener sus tiempos de que la persona necesita. Entonces no lo podemos ver como donde tengamos personas, ¿verdad?, como un proceso continuo, ¿verdad? Casi siempre lo vamos a relacionar y va a estar muy enfocado en lo que es la automatización, ¿verdad? Ya si vemos temas, no sé, como, no sé, pero donde tengamos personas, ahí no vamos a tener procesos continuos. Si bien es cierto, en la industria alimentaria, pues vamos a tener una persona ahí que va a estar verificando simplemente que el proceso
no tenga ninguna interrupción, ¿verdad? Pero no por eso quiere decir que el proceso va a ser ininterrumpido porque tengamos una persona, nada más que va a estar ahí anuente, que no tengamos pues ninguna interrupción, pero no depende de la persona el proceso, sino depende de la automatización que nosotros ya tenemos pues desarrollada y definida dentro de nuestros procesos, ¿verdad? Otra característica importante que tiene la eficiencia es la alta eficiencia y consistencia de la producción, ¿verdad? Entonces, pues imagínense lo que es una producción pues 24 horas, ¿verdad? O una producción automatizada, pues definitivamente está relacionado con la eficiencia, ¿verdad? Y la consistencia en la producción, pues no vamos a tener este fallos en lo que es la parte de producción, siempre y cuando, por ejemplo, cuando es petróleo, ¿verdad? Entonces va a ser muy productivo en temas de extracción. Igual también, no sé, en líneas de alimentos, ¿verdad? Con un proceso muy continuo, qué sé yo, de bebidas, tendrá su inspección, pero por lo menos en producción, ¿verdad? Va a ser muy eficiente. Ventajas que tiene la alta eficiencia, ¿verdad? Lo que les mencionaba, y la capacidad de producción. Vamos a producir en altas cantidades por el tipo de automatización y por el flujo ininterrumpido que nosotros tenemos dentro de nuestro proceso continuo. Y la consistencia en la calidad también del producto. Casi siempre cuando es un producto que no tiene intervención pues humana, no es que siempre vaya a pasar, pero podemos garantizar tal vez una mayor número de indicador en la parte de calidad, ¿verdad? Eh, es una de las ventajas que también podamos llegar a tener por ahí. No sé, también la fabricación de plástico, no sé, dependiendo del tipo de proceso que nosotros tengamos. Si es proceso continuo, pues vamos a mejorar y vamos a tener pues índices productivos, ¿verdad? Eh, Desventajas, bueno, al tener equipos automatizados, ¿verdad? Siempre vamos a tener que hacer una inversión inicial que es costosa, ¿verdad? Pues que las maquinarias pues cómodas no son, como todos sabemos, ¿verdad? Y automatizar procesos requiere una inversión, ¿verdad? Entonces, claramente que puede llegar a ser una desventaja, más si es una organización que tal vez no tenga el capital para hacer esa inversión. Pero eso lo podemos ver como una inversión. Y otra desventaja que puede llegar a tener es vamos a ver, más bien la baja flexibilidad para los cambios de procesos o diseñados de productos. Entonces, si nosotros tenemos procesos automatizados y son definidos para, no sé, para una función en específico, muchas veces no los podemos desconfigurar, ¿verdad? Para poder hacer otro tipo de productos, y se van a enfocar para lo que inicialmente se configuró el equipo, ¿verdad? Entonces, si es pues para petróleo, si es para alimentos de, no sé, una cortadora, pues para eso va a ser, ¿verdad? Entonces no lo podemos como hacer muy flexible. Dependiendo el tipo de maquinaria o de equipos que nosotros vayamos a utilizar, ¿verdad? Pues puede ser que podamos llegar a hacerle algún tipo de cambio o ajuste, pero por lo general son equipos que no son tan flexibles, ¿verdad? Porque por lo mismo, entonces a los que desarrollan estos tipos de equipos tampoco les sirve tener equipos que para vender más, ¿verdad? Entonces por ahí también los hacen para un uso específico. Pero bueno, eso lo podemos ver como procesos continuos dentro de nuestros diferentes tipos de procesos. Entonces, repasemos acá. Estos son los 5 tipos de proyectos que tenemos, ¿verdad? Distribución por proyectos, centros de trabajo, celdas de manufactura, líneas de embalaje y procesos continuos. Tarea, chicos, tareas. No es tarea para irse para la casa. Dice, el proceso de producción está formado por tareas, que son las secuencias que cada operación pues va a ir realizando. Dice, una tarea es cualquier acción realizada por trabajadores o maquinarias o equipos sobre materias primas, productos semiterminados o productos terminados.
Entonces tenemos tareas esenciales, tareas auxiliares, tareas de apoyo y tareas superflu, superflua, no sé, esa palabra está rara. Vamos a ir viendo cada una. Tareas esenciales, bueno, consiste en transformaciones que cambian la característica física o química de los materiales. Entonces, es una tarea que requiere una transformación del material o del producto que nosotros tenemos, ¿verdad? Y va a tener ese cambio que es esencial para poder seguir su proceso, ¿verdad? Entonces, soldar una pieza, podemos verlo como una tarea esencial. Entonces, eh, eso podemos definirlo como una tarea esencial, pero igual también tenemos, no sé, cuando tengamos algún tipo de temperatura también, ¿verdad? Algún cambio que tengamos que transformar algún producto, eso podemos verlo como una tarea esencial. Y hay tareas auxiliares, pues complementan las esencias, son de menor rango, pero necesarios, por ejemplo, cargar o descargar de piezas para ser transformadas, ¿verdad? Entonces ya no son tareas que están tan enfocadas en el producto, sino son tareas que se requieren para poder continuar con el proceso. Tareas de apoyo, bueno, tienen una orientación específica a ser operativo y poner a punto el proceso. Por ejemplo, la preparación y ajuste de la máquina. Entonces, siempre que nosotros tengamos que hacer una validación, más bien una calibración, ¿verdad? Una verificación, eso para poder usar la máquina, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Entonces, eso podemos verlo como una tarea de apoyo, ¿verdad? Entonces, eh, tareas de apoyo. Tareas superfluas. Esa palabra está extraña. Son acciones que ocurren irregularmente y que requieren actuaciones que no añaden un valor al producto. Por ejemplo, reparaciones o averías. Entonces, muchas veces eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una reparación, tenemos que traer el equipo de mantenimiento para que nos ayude con la fuga que nosotros tenemos, ¿verdad? Con esa fuga, entonces a eso le podemos añadir como una tarea superfluas, ¿verdad? Entonces son todas ese tipo de actividades que no añaden un valor, pero que se requieren en los procesos. Igual también están contemplados siempre dentro de nuestros procesos, ¿verdad? Ese tipo de actividades que no añaden valor. este, Planificar el trabajo. Yo creo que, chicos, no solamente el trabajo, sino también como nuestro día a día. Yo no sé ustedes, quiénes de ustedes se levantan y ya ustedes saben como qué es lo que tienen o qué es lo que necesitan para mañana, ¿verdad? Ya ustedes saben que voy a ocupar esto, que voy a tener la ropa para mañana, no sé, un ejemplo. Y que ocupo dejar listo esto para mañana y me ocupo llevar esto. Eso es parte de la planificación, pues, de nuestro día, ¿cierto? Eso mismo pasa, pero dentro del trabajo. Bueno, nosotros tenemos que planificar el trabajo. A veces nos cuesta planificar, hay otras personas que les sale muy bien y hay personas que les gusta este tener como esa adrenalina de qué va a pasar mañana, entonces no listo nada y mañana veo a ver qué hago. Al final no sé si está bien o si está mal, porque si al final le da resultados, creo que no, pues no pasó nada, pero creo que siempre es importante, chicos, la planificación, porque nos garantiza a nosotros, este, o nos reduce también tener cualquier tipo de eventualidades dentro de lo no planificado, ¿verdad? Tenemos mayor tiempo de reacción. Entonces, por eso siempre es muy importante el planificar y podemos planificar tanto a corto como a mediano plazo y a largo plazo. Vamos a ver un poquito acerca de la planificación. Planificación también forma parte del ciclo de Deming, ¿verdad? Entonces, la palabra planificación es parte esencial de cualquier tipo de administración. Entonces,
siempre es algo importante que nosotros tenemos que tener y es una característica importante de competencia de cualquiera de nosotros que estemos aquí, ¿verdad? La planificación. Podemos decir que la planificación es la locomotora que conduce al tren, ¿verdad? Por medio de la planeación usted como administrador logra dar una dirección, ¿verdad? O marcar el rumbo. Esta persona Seneca tenía una frase que decía, si el hombre no sabe a cuál punto puede dirigir, ningún viento le es favorable. Eh, Eso es lo que les decía, chicos. Yo no sé al final si a ustedes les gusta tener como esa adrenalina, ¿verdad? De voy a ver qué hago mañana o voy a dejar que pase o voy a vivir el día a día, como hay unos que dicen, sin saber que, sin tener una buena planificación, ¿verdad? Entonces, ustedes en una entrevista de trabajo y usted les comenta que usted no planifica, ¿verdad? O que usted no gestiona sus actividades y que usted las va realizando el día a día. No creo que lo vayan a decir, pero igual si lo hacen mentalmente y empezamos a hacer nuestro diagnóstico, nosotros debemos de planificar pues mucho o todo el día de nosotros, ¿verdad? Tanto nuestra vida como nuestro trabajo, ¿verdad? Igual también ya si es propiamente hablar del trabajo, pues ya ustedes saben cuáles son sus muestreos, ¿verdad? Usted ya se sabe cuáles son sus actividades del día a día, ya se sabe cuáles son las actividades que tiene pues planificadas, ¿verdad? Ya usted sabe también que si usted tiene que meter algún tipo de actividad dentro de alguna otra actividad, porque ya usted sabe que se le incorporó, no sé, un nuevo seguimiento. Pero eso es parte de la planificación, ¿verdad? Entonces, y nosotros vamos a priorizarlas, ¿verdad? Casi siempre, pues, lo que es más importante lo vamos a hacer al inicio y lo que es menos importante lo vamos a dejar para cuando tengamos los espacios. No sé, cada uno planifica, pero eso es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? La planificación. Entonces, la organización y la planificación es la capacidad de fijar metas y prioridades a la hora de realizar una tarea. Lo que les decía, ¿verdad? Nosotros tenemos que darle esa prioridad a, a nuestra planificación. Entonces, es la habilidad que hay que poner en marcha cuando se tiene que hacer concurrir las acciones coordinadas en un conjunto de personas en tiempo y costos efectivos, de modo que se aproveche el modo más eficiente posible y los esfuerzos alcancen los objetivos. Otras competencias implicadas son la gestión de tiempos y toma de decisiones y trabajo en equipo. Chicos, yo creo que igual también, ¿verdad? Lo que les vengo comentando. Algo que yo he notado mucho de la gente que planifica mucho es que a veces son como muy rígidos a la hora de planificar. ¿Y qué quiere decir eso? Que como yo ya tenía planificado cierta actividad, yo no puedo pasar a la otra actividad sin tener lista la actividad. Entonces, no está mal, pero aquí viene un tema donde nosotros también, como la parte de ingeniería, debemos ser o debemos saber cuándo ser flexibles, ¿cierto? Entonces, es una de las partes importantes también, y no solamente en el trabajo, igual también en la vida. Yo creo que hay actividades que no se pueden controlar, ¿verdad? Y hay actividades que no tienen planificadas y que no salieron como tal vez uno las tenía este, pues mapeadas o de, o de seguimiento, ¿verdad? Y ahí es donde uno debe ser flexible y bueno, si no resultó esa actividad, pues voy a pasar a la otra actividad, ¿verdad? Y no, pues no nublarme y decir que no puedo pasar hasta que tenga lista esta actividad. Pasa, yo lo he visto mucho que la gente es muy cuadrada, entonces, no, si no ha terminado esa actividad no puede pasar a la otra, ¿verdad? Entonces, eh, igual, ¿verdad? Todo tiene su análisis. Si es que por alguna razón se necesita terminar la actividad, debemos terminarla. Pero si podemos seguir y continuar después, ¿verdad? Podemos pasar a la otra actividad. Aquí a lo que voy es que nosotros tenemos que saber, entender cuándo también debemos ser flexibles dentro de nuestra planificación, ¿verdad? Entonces es un tema bastante importante también, ¿verdad? Buscar esa flexibilidad. Igual también en nuestra vida, ¿verdad? Buscar que si algo no salió como nosotros lo queríamos, pues entenderlo y poder buscar otra opción o saber solamente entender que la situación o que la actividad que teníamos planeada pues no se dio. Bueno, pero más bien,
tiene que planificar el trabajo. Bueno, siempre es importante también, como les comentaba, por objetivos, y también si lo planteamos por objetivos, vamos a tener objetivos tanto como a corto, a mediano y a largo plazo, ¿verdad? Entonces esos objetivos pues son importantes siempre definirlos, porque con relación a los objetivos nosotros vamos a planificar, ¿verdad? Siempre es importante por ahí también considerar condiciones fisiológicas y físicas, ¿verdad? Lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Siempre es importante controlar o analizar esas variables que pueden intervenir dentro de mi planificación, ¿verdad? Muchas veces no las contemplamos, y por ahí también tenemos que tal vez no pudimos desarrollar o estamos teniendo problemas a la hora de planificar porque no controlamos o no planificamos bajo esas condiciones de fisiológicas y físicas. Otro tema importante a la hora de planificar, ¿verdad? Es el horario. Entonces siempre es importante también definir cuál va a ser nuestro horario de planificación, ¿verdad? Casi siempre buscar horarios pues flexibles, ¿verdad? Siempre buscar que sea dentro de nuestro horario, ¿verdad? Y temas importantes como el lugar, las técnicas. Yo creo que la técnica siempre es importante. ¿Por qué? Porque mediante la técnica nosotros es como vamos a ir buscando a llegar a esos objetivos, ¿verdad? Bajo la planificación. Entonces buscar siempre la mejor técnica que nosotros tengamos, y procurar que sean técnicas que les comentaba, ¿verdad? Que sean flexibles, ¿verdad? Para que podamos buscar nuevas alternativas si así se requiere la planificación, ¿verdad? Igual también si por alguna razón se incluyen materiales, pues buscar los materiales que mejor se adecúen a mis necesidades de planificación. Sí. Administración empresarial. Bueno, la administración empresarial pasa por el cumplimiento de cuatro grandes tareas. La planificación de los objetivos que queremos alcanzar, los tiempos para alcanzarlos y cómo se quiere alcanzar, ¿verdad? Es mediante cómo nosotros vamos, pues, de cierta manera a planificar, ¿verdad? Entonces, qué es lo que queremos alcanzar, ¿verdad? Los tiempos, siempre es importante definir, ¿verdad? En qué tiempo nosotros vamos a buscar esa, esos objetivos, ¿verdad? Y cómo se quieren alcanzar. Entonces, eso es una manera de que nosotros podemos gestionar la planificación, ¿verdad? La organización, donde se diseña cuál es la función de cada miembro dentro de la empresa, ¿verdad? Eh, Siempre es importante organizar la planificación, ¿verdad? O sea, si nosotros planificamos pero no organizamos, no estamos haciendo lo adecuado, ¿verdad? Entonces, una vez de la planificación, pues nosotros los vamos a organizar por prioridades y por responsables. La dirección, bueno, ¿qué pasa? Por la toma de decisiones y por saber liderar a las personas que componen la organización. Entonces, si ya nosotros tenemos esos miembros, buscar la dirección de que esas personas pues tengan la dirección adecuada para las actividades que están siendo encomendadas por cada planificación que se realizó, ¿verdad? Entonces siempre es importante que tengamos a esos miembros del equipo, ¿verdad? Pero que también tengamos una dirección de hacia dónde queremos o hacia cómo estamos llegando a organizar. Y se hace mediante la dirección, ¿verdad? El control, donde se verifica que todo se desarrolla según lo planificado, detectar las posibles desviaciones que se puedan producir respecto al plan y tomar acciones correctas si es necesario. Entonces, siempre que nosotros tengamos una planificación, pues vamos a tener que darle pues un control que se va dando mediante la dirección, ¿verdad? Y ese control pues es lo que hace es asesorar, verificar que todo se esté desarrollando según lo planificado. Muchas veces, chicos, me llama la atención esto porque muchas veces parece lógico, ¿verdad? Parece lógico, pero hay organizaciones que no lo trabajan así, ¿verdad? Simplemente se planificó, se mandó como un correo y Dios los acompañe y ocupo que se haga este plan.
¿verdad? Entonces ya ahí donde vemos que se va perdiendo muchas veces como la dirección, se va perdiendo la organización, ¿verdad? Y el control. Entonces, no solamente de decir qué es lo que tenemos ya definido, ¿verdad? O en algunas veces también como que se tiene claro qué es lo que se quiere, pero no se tiene claro cómo se va a querer, ¿verdad? O sea, cómo lo vamos a lograr, pues. Entonces, es mediante este tipo de administración, ¿verdad? Bajo este método de gestión, de administración empresarial, pues cómo nosotros vamos a ir desarrollando pues adecuadamente nuestros proyectos, ¿verdad? O nuestra planificación ya previamente pues planificada, ¿verdad? La planificación pasa por ser la primera actividad que debemos desarrollar en el ámbito de la administración empresarial. Entonces, una vez determinados los objetivos que queremos lograr, debemos elaborar un plan, pues un plan. Así pues, por medio de la planificación dejamos plasmado en el papel qué objetivos se quieren lograr, cómo lo vamos a conseguir y qué tiempos o qué calendario nos marca para conseguirlo. Si somos capaces de responder qué, quién, dónde, cuándo y cómo deben hacerse las cosas para lograr los objetivos, nos ponemos en una situación de poder prever el futuro y no por lo tanto el estar en manos de ese futuro. Aquí lo que quiere decir, chicos, es que nosotros al tener una adecuada planificación, ¿verdad? Mediante estos cinco eh, qué, quién, dónde, cuándo y cómo, nosotros vamos a poder responder adecuadamente al campo, ¿verdad? Y a las actividades que nosotros tengamos definidas. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque parece un poco confuso, igual también les comentaba, si nosotros no tenemos claro, si nosotros no sabemos cómo gestionar también igual adecuadamente la planificación, nosotros estamos inmersos a lo que se pueda venir en cualquier situación, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas veces lo que no se desarrolla o lo que no se planifica adecuadamente, muchas veces no se logra alcanzar el éxito porque no tiene una adecuada planificación, ¿verdad? Entonces, al nosotros hacer un plan adecuado de desarrollo y planificación, muchas veces nosotros o mediante ese plan nosotros vamos a estar este, con la posibilidad de poder tomar decisiones si nosotros tenemos situaciones que contemplamos bajo los riesgos de cualquier planificación, y es mediante la planificación que nosotros vamos a ir gestionando todas esas actividades que puedan ser algún tipo como de variable que intervenga mi planificación a la hora de tomar acciones para poder tomar decisiones por cualquier mitigación de riesgos si es así necesario. Pero todo es gracias a la planificación. Dame un segundo, chicos. Un segundo nada más. Listo, chicos, para. Entonces, al tener planificado los escenarios sobre los que no debemos movernos y cómo movernos, estamos reduciendo al máximo la incertidumbre, pero es menos cierto que la planificación permite coordinar menos los esfuerzos al tener las actividades ordenadas y con un propósito minimizado el trabajo no productivo. La idea de prever el futuro es materializar cuando la planificación hace posible que conozcamos con antelación los problemas. Básicamente, ¿qué es eso, chicos? No le damos todo esto porque es medio cansado. Es que si nosotros planificamos, nosotros vamos a poder anticiparnos a cualquier tipo de, o más bien anticiparnos al futuro, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que ya gestionamos las actividades, sabemos
qué puede llegar a pasar o qué puede suceder, ¿verdad? Según mi entorno, según mi ambiente, según mi planificación, ¿verdad? Y podemos decir en algunos casos que hasta pude prever dentro de mi planificación, no sé, 5 días de atraso porque yo sabía que en cierta temporada iba a llover y que en esas temporadas nosotros no íbamos a poder trabajar. Pero eso siempre y cuando nosotros planificamos, ¿verdad? Entonces, si nosotros planificamos adecuadamente, nosotros vamos a gestionar adecuadamente nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestras actividades. Recordemos también, chicos, por ahí también, y es importante, que dentro de la ISO 9001-2015, el punto 6 nos habla de planificación. Entonces, es un tema importante también por ahí, que no solamente dentro de la parte administrativa, sino también más bien en la parte de la ISO, que ya nos hablan de la planificación. Eh, Dame un segundo para ver un toque la configuración de la grabación, chicos. Un momento. Ok, dice que la siguiente tarea que abordaremos como administradores de la empresa será la organización empresarial. Entonces, para conseguir que la cooperación entre las personas que formen la empresa sea óptima y trabajen de manera coordinada como equipos, hay que diseñar la función que cada miembro de la organización debe de realizar. Entonces, las funciones o tareas que cada uno debe de realizar debe de estar bien definidas para que puedan conseguirse de la mejor manera posible, así como lograr los objetivos esperados. Entonces, chicos, como lo venimos hablando, parte importante y parte esencial es la administración, ¿verdad? Cuando hablamos de administración, es como nosotros gestionamos adecuadamente todos nuestros recursos, ¿verdad? Y para administrarlos adecuadamente, pues vamos a tener una planificación. Parte importante o esencia importante es la importancia que puede llegar a tener la, la planificación, y nos dice que como administradores del trabajo debemos de tener el hábito de planificar, de hacer planes, de autocuestionarse, de buscar las respuestas antes que se presenten las situaciones. Y eso es importante. Nosotros, antes de que ocurra algo, pero antes de que suceda un evento, muchas veces nosotros ya tenemos que estar preparados ante ese tipo de situaciones. Entonces la planificación también implica una preparación y una búsqueda de información y opiniones. Si no cuenta con los recursos adecuados, es importante que usted busque colaboradores externos como contadores, abogados, informáticos o otros empresarios del personal con el fin de lograr un proceso fuerte de planificación, ¿verdad? Entonces muchas veces siempre tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué buscamos conseguir? Cómo vamos a gestionar nuestros problemas, ¿verdad? Cómo vamos a gestionar nuestros riesgos, quiénes serán esas personas responsables, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para implementar acciones? ¿Cómo sabremos si las acciones fueron efectivas, ¿verdad? Entonces, eh, todo eso va a ser mediante tipo de cuestionamientos que nosotros nos vayamos a ir haciendo, ¿verdad? Entonces, es importante pues irlas también desarrollando. Como plan de acción, ¿verdad? También podemos cuestionarnos qué se hará, ¿verdad? ¿Qué recursos serán necesarios? ¿Quiénes serán sus responsables, ¿verdad? ¿Cuándo se complementarán esas acciones? ¿Cuándo se evaluarán los resultados, ¿verdad? Siempre es importante evaluar los resultados que nosotros tenemos, porque es un tema importante la evaluación de los resultados, porque nos da a nosotros eh, una visión de cómo nosotros estamos planificando, ¿verdad? Entonces,
No es que nosotros simplemente planificamos y creímos que lo que hicimos estaba bien, ¿no? ¿Verdad? Entonces recordemos que todos estos procesos de mejora que pueden llegar a tener mejora continua, todos los procesos tienen mejora continua, pues nosotros podemos planificar todavía mejor de lo que ya pudimos planificar, ¿verdad? Casi siempre eh, cuando estamos en proyectos nuevos o estamos en situaciones nuevas, planificamos y salen ciertos errores, ¿cierto? Entonces, mediante los resultados que nosotros obtuvimos, ya tenemos retroalimentación y podemos reducir todavía pues tiempos, podemos reducir costos, ¿verdad? Recursos, porque aprendimos a través de pues de algunos de una o cierta manera de errores, ¿verdad? Entonces, porque planificamos no significa que todo va a ser siempre perfecto. Entonces, es ahí que viene la evaluación de los resultados. Y este, esa evaluación siempre es importante pues compartirla con el equipo y no es que sea solo información de uno, ¿verdad? Sino también podérsela compartir a los diferentes líderes de los procesos. Eh, Herramientas para la planificación. Bueno, algunas de herramientas que nos pueden ayudar a la planificación dentro de la empresa es elaborar un presupuesto, pues el presupuesto de venta, el presupuesto de gasto, el presupuesto de efectivo, de inversión. Al nosotros tener un presupuesto sabemos cuánto es lo que nosotros podemos ir invirtiendo en cada pues proyecto. Entonces, por ahí es que siempre es importante tener presupuestos, ¿verdad? Porque a nosotros nos dan como esa guía de cómo o de cuánto es lo que nosotros podemos invertir y pues no es lo mismo usted planificar sin ningún presupuesto a que planificar con un presupuesto. Ustedes van a hacer sus compras al supermercado, ¿verdad? Ustedes ya saben qué es lo que van a comprar bajo un presupuesto, ¿verdad? Entonces, algo así pasa en la planificación, ¿verdad? Entonces, siempre es importante saber con cuánto se va a contar y bueno, eh, eso es parte importante de la planificación, dependiendo del proyecto, eso sí. Pero cuando son actividades del día a día que muchas veces solamente se requiere recurso humano, pues tal vez no es tan importante la parte económica, pero bueno, siempre es importante cuando nosotros vayamos a planificar, dependiendo nuestra planificación, un un presupuesto, perdón. Elaborar un presupuesto es un pronóstico, ¿verdad? O sea, es una proyección. Y bueno, a manera de ejemplo, si planificamos vender una cantidad de unidades, significa que no solo estaremos haciendo un pronóstico de ingresos, sino a la vez tenemos que pronosticar los gastos, los costos necesarios para efectuar esos ingresos, ¿verdad? Entonces, igual también importante, ¿verdad? Porque debemos gestionarlo tanto para adelante como para atrás, ¿verdad? Lo que va a pasar y lo que pasará y lo que ya pasó. Entonces, eso es parte también de la planificación, ¿verdad? Y siempre también por ahí, contemplar las variables que pueden intervenir en los diferentes procesos de planificación. Un tema importante de planificar el tiempo. Entonces, planificar el tiempo, el costo y difícil, es necesario. Entonces, planificar el tiempo, como dice aquí, a veces es un poco complicado porque no llegó el material, porque la persona que teníamos tal vez no llegó y era la persona que tenía cierta técnica para hacer una tarea en específico y los que le comentaba también, ¿verdad? Si no podemos pasar a la otra actividad, pues no es que vamos a pasar a otra actividad, si es necesaria, pues ahí nos vamos a detener, entonces vamos a tener tiempo que tal vez no planificamos, entonces son cosas de esas como el tiempo que muchas veces no lo contemplamos porque son muchas variables que intervienen a la hora de planificar dependiendo el tipo de proyecto o el tipo de planificación que nosotros vayamos a realizar, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso, siempre va a haber algún tipo de dificultad de planificar el tiempo, ¿verdad? Planificación a largo plazo.
siendo realista, ¿verdad? Siempre hay que ser realistas y sabemos que podemos cumplirlo o no. Yo siempre he creído que uno siempre tiene que tener cierta holgura a la hora de planificar, ¿verdad? Entonces, si yo sé que mínimo son 3 meses, siempre dar un poquito más de tiempo porque hay actividades que nosotros pues no contemplamos, ¿verdad? Algún desabastecimiento, ahora con todo este tema del invierno, ¿verdad? Qué sé yo, alguna ruta que tal vez se cerró, alguna ruta de estas de calles, ¿verdad? Alguna ruta que se cerró, entonces, pues no sé, con todo ese tema del sulky, por ejemplo, entonces tenemos un atraso que, no sé, que un contenedor no pudo llegar, llega hasta mañana y nosotros lo ocupamos para hoy, entonces ya tenemos un retraso. Todo ese tipo de cosas son las que hay que analizar, ¿verdad? Entonces, cuesta muchas veces tomarlas en consideración, pero bueno, siempre es importante tener esa holgura que yo les decía a ustedes para temas de planificación y pensar en el mañana y en el ayer, menos del 10% del tiempo diario. Eh, Siempre es importante, chicos, ahí estar pensando en lo que pueda pasar, ¿verdad? Lo que va a llegar a pasar. Y bueno, es parte también de la planificación. Lo que les decía, casi siempre cuando una persona y la planificación está a la parte de la organización, entonces uno siempre cuando es como ordenadillo y así, busca pues planificar el tiempo, ¿verdad? Y también los recursos. Entonces, eh, parte importante es en la vida también poder planificar nuestro tiempo, nuestros recursos, ¿verdad? Y hasta nuestra vida, ¿verdad? Lo que les decía, tanto a corto como a mediano y a largo plazo. Siempre es importante. ¿Y cómo lo planificamos, chicos? A través de objetivos, ¿verdad? Planificar el tiempo, bueno, ubicarse el hoy, pensar en lo inmediato. Si hoy tenemos una situación, chicos, pues vamos a tener que eh, trabajar en esa, en esa actividad, ¿verdad? Pero siempre es importante, como dice aquí, muchas veces partir de un hoy, tal vez no de un mañana, porque si lo que teníamos mañana ya no es lo que estuvimos pensando, lo que estuvimos planificando, analizando, pues vamos a tener que volver a planificar. Entonces siempre es importante como tener claro nuestro punto de partida para poder pues planificar. Una agenda, ¿verdad? Una herramienta indispensable. Muchas veces no es una agenda tampoco de papel, ya ahora pues tenemos recursos para poder este, ir midiendo nuestros proyectos, nuestras actividades, nuestro día a día, ¿verdad? Pero siempre es importante irlo contemplando mediante algún tipo de herramienta. Y bueno, lo primero de todo es como marcar fechas ya ocupadas, vacaciones, festivos. Lo que les decía, casi siempre, chicos, es un poco difícil poder contemplar todas esas variables que tal vez uno no tenga este, pues determinada. Muchas veces decimos, ay, es que se me olvidó que tenía el feriado, uy, no pensé, se me fue, no sé, X situación, o es que era el cumpleaños de tal persona. Por eso les digo que a veces en la planificación cuesta pues ser muy acertado en lo que se tiene, dependiendo. Pero siempre tener en consideración ir planificando todas las variables que puedan intervenir en mi planificación, ¿verdad? ¿Cómo planificar el día? Bueno, lista diaria, apuntemos las tareas pendientes, reservar el tiempo, ¿verdad? Mañana, noche, delimitar tiempos de cada tarea y no sobrepasar los tiempos y usarlos para hacer reajustes. Eh, no sé si a ustedes les pasa, yo creo que a todos nos pasa. No es lo mismo este, las 7 de la noche que las 7 de la mañana o las 6 de la mañana que las 6 de la tarde, porque tal vez como tenemos una hora, tal vez a los que tienen una hora de entrada, nosotros tal vez, bueno yo no, pero los que tienen que llegar a cierta hora del trabajo, este, si usted se atrasa 5 minutos ya usted llegó tarde, o si ya se atrasó 10 minutos tal vez ya usted llegó tarde, ¿verdad? En la mañana no sé por qué, siempre es como un poquito más rápido que en la noche, ¿verdad? Tal vez porque ya ha terminado las precisas o tal vez porque no tenemos no estamos tan condicionados de llegar a cierta hora. No sé, bueno, a mí antes me pasaba así, que tal vez tenía que, no sé, salir a cierta hora porque tal vez ya agarraba presas y me iba, este,
5 minutos o 10 minutos tarde, ¿verdad? Entonces, eh, siempre tenemos como ese corre-corre en algunas horas del día. Igual también en el trabajo, ¿no? No crean, también en el trabajo pasa que ciertas horas o por cierta actividad tenemos que el reloj pasa o más lento o va más rápido, ¿verdad? Entonces, pero eso es parte también de lo que ya uno sabe que tiene durante el día a día, ¿verdad? Entonces, eh, eso es parte también de una planificación que uno tiene y casi siempre cuando me pasaba eso era porque tal vez no dejé listo algo o porque andaba en carreras por algo que no planifiqué, tal vez. Entonces, por eso siempre es como muy importante la planificación. Em, ¿Cómo planificar el día? Bueno, asignar prioridades, ¿verdad? De urgencias y de importancia. Casi siempre uno tiene como que es lo más importante y hay cosas que usted deja de hacer durante el día y para mí es más importante esto que lo otro, entonces mejor hago esto y eso lo hago después. O no me dio tiempo para hacerlo. Pero no va a pasar nada, o sea, no le va a cambiar a usted su planificación, ¿verdad? Pero sí es importante asignar prioridades. La flexibilidad, lo que les comentaba antes, yo creo que hay que ser muy flexible a la hora de la planificación, ¿verdad? Que es lo muy importante. Y algunas veces dice que hay que dejar hueco libre. Yo diría que dejar como espacios libres, ¿verdad? Para contemplar cualquier tipo de ajuste necesario que uno tenga que llegar a hacer durante el día. Cuando usted hace una planificación y usted no tiene esos ajustes o esos espacios, se le vuelve un poco rígida sus actividades, ¿verdad? Entonces ya usted tiene que pues correr un poco más con lo que ya tenía planificado, ¿verdad? Planificado porque no dejó esos espacios que siempre son importantes para planificar. ¿Cómo decía? Bueno, el tiempo, no sé qué es ratio, no sé esta palabra dónde salió. Tiempo-beneficio, bueno, ¿qué beneficio tengo con relación al tiempo? Entonces, eh, por ahí donde yo decido, ¿verdad? Lo que les comentaba, hago esto o hago lo otro, ¿verdad? Y qué beneficio voy a tener si dejo de hacer o hago este tipo de actividad. Entonces, siempre es como esa decisión eh, durante nuestra planificación, ¿verdad? Que es importante. Espacios vacíos, ¿verdad? Pequeñas tareas y con cuidado. Yo creo que muchas veces nosotros pues planificamos, ¿verdad? Sin darnos cuenta, tal vez planificamos el día de una manera un poco desordenada, pero pues lo planificamos, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que sí debemos ser un poquito más estructurados a la hora de planificar, ¿cierto? Eh, el PER y el CPM. Entonces vamos a ir viendo y con este tema pues vamos a ir cerrando un poquito cómo es el PER y cómo es el CPM y el CPM en esas tipo de o para qué más bien me sirve esto para el tipo de planificación. Entonces, dame un segundo, vamos por acá. Chico, bueno, ya nos fuimos así, entonces vamos sin receso. Eh, pues sí quiero ver cómo les llegamos al PER y al CPM, porque como viene acá, me parece un poco lógico, un poquito cómo explicarlo. Lo voy a decir así como yo lo entiendo para que ustedes lo vayamos entendiendo. Entonces, cuando hablamos del CPM, que es ¿verdad? Estos son dos términos diferentes, el PER y el CPM. Entonces, ¿qué es el método del camino crítico? El CPM. Y es una técnica utilizada para la gestión de proyectos para identificar y programar tareas críticas que determinan la duración total de los proyectos, ¿verdad? Entonces, mediante el CPM, nosotros vamos a gestionar proyectos, ¿verdad? Y es una técnica importante para a la hora de programar tareas y tienen como tareas críticas, ¿verdad?
eso es lo que podemos entender como el CPM. La definición o más bien, cuáles son los pasos importantes que nosotros debemos llevar, es como la definición de actividades, ¿verdad? Tener claro cuáles son o tener una lista de todas esas actividades o proyectos que nosotros vamos a ir realizando, ¿verdad? Y pues vamos a ir dándole también su nivel de criticidad a cada una de esas tareas. Secuencias de actividades, ¿verdad? ¿Cuáles son las actividades de secuencia que tiene cada una de esas actividades previamente desarrolladas o esas actividades que se definieron, ¿verdad? Entonces determina cuál es el orden en que las actividades se deben realizar. Entonces, si nosotros tenemos pues una lista de actividades, ¿cuál es el orden que nosotros tenemos que darle? ¿Verdad? Siempre es importante tener en secuencia esas actividades. Y otro tema bastante importante, creo que es la estimación de duración de cada ese tipo de actividades, ¿verdad? Y por último, que es lo que busca este diseño, es cómo identificar el camino crítico de las actividades. Entonces, vamos a verlo aquí. ¿Ves? Entonces, por acá es donde nosotros podemos ir definiendo mediante estos diagramas, que es lo que buscan, ver cuál es como la actividad crítica del proyecto. Entonces, puede ser que tengamos una, puede ser que tengamos dos, va a depender, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos que es C y D, porque C y D que está en la E, y F y D y C para que sea la actividad F, ¿verdad? Entonces, más o menos esto es lo que va buscando un diagrama de CPM, estos diagramas, que es la definición del CPM, que recordemos que es como el camino crítico, ¿verdad? Y estas actividades, eso es lo que va buscando, ¿verdad? Identificar cuáles son esas actividades críticas de mi planificación o de mi proyecto, ¿verdad? O de mi proceso. Y bueno, ¿para qué es útil? Bueno, es útil porque ayuda a los gerentes de un proyecto a identificar las tareas más importantes y asegurar que se complete a tiempo para evitar retrasos en el proyecto global. Entonces, si yo tengo un CPM definido como este, yo aquí voy a poder identificar cuáles son como esas actividades, ¿verdad? Que son como las más críticas. Por ejemplo, lo vemos aquí a 8, ¿verdad? Podemos ver que tal vez la 7 por el tipo de duración, ¿verdad? O hasta la misma. Eso lo vamos a ir viendo a través del diagrama como tal, ¿verdad? Y bueno, aquí lo vemos por la actividad. Aquí ya lo podemos ir viendo por la línea roja, ¿verdad? Que es la que nosotros nos va a ir marcando cuál es la secuencia que nosotros podemos ir definiendo como crítica. Si lo vemos bien, ustedes me pueden decir, profe, pero ¿por qué no pasó de las 5 a las 7? Bueno, porque aquí para hacer crítica, la B, recordemos que es la que tenga de mayor duración, entonces aquí hacer dos actividades, ¿verdad? Y aquí solo hacer una actividad, aunque las dos sumen 7, pasamos a esta por ser de doble actividad. Lo ves aquí, entonces 5 y 2, 7. Entonces pasamos por acá, pasamos a la 8 que tiene mayor duración y llegamos a la 2. Eso lo que quiere marcar es la ruta crítica del proyecto nosotros. Entonces por acá es donde nosotros vamos a tener mayores, podemos llegar a tener mayores retrasos, mayores recursos, ¿verdad? O va a ser las actividades que mayor tiempo nos van a consumir a nosotros, ¿verdad? Y que debemos prestarle cuidado a la hora de gestionar un proyecto, que esta actividad pues se cumpla en esta cantidad de duración, ¿verdad? Y que esta actividad también se cumpla en el tiempo de duración para que no me afecte mi proyecto final. ¿Sí me la entendieron, chicos? Chicos, Hola. ¿sí lo entendieron más o menos qué es lo que busca el CPM? No, No. Hola, chicos. un poco enredado, profe. No sé, un poquito enredado, pero ahí va.
Sí, es que tal vez por eso les digo, es que si yo les explico esto, no tiene mucho sentido. Estas cajitas como que no me hacen sentido. Entonces, yo no los voy a poner a hacer un tipo de actividad de esto. Yo lo que quiero que ustedes entiendan, ¿verdad? Que tenemos un proyecto, ¿verdad? Que lo que yo les comentaba antes, ¿verdad? Si tenemos un proyecto, vamos a tener una secuencia de actividades, ¿verdad? Entonces vamos a tener A, B, C, D, E, F, G. Aquí están las actividades ordenadas hasta en tiempos, ¿verdad? Bueno, digamos que no en tiempos. Está ordenadas las actividades en priorización de cuáles son las actividades que yo necesito hacer. Ahora las voy a ordenar y aquí ya están ordenadas y aquí está el tiempo de duración de cada una de esas actividades. Entonces, si yo lo voy a hacer en un diagrama, esta es la actividad A, que es donde aquí donde inicia mi proyecto o mi proceso. Tenemos una actividad B y aquí dice que procede de la A. Entonces, si yo sé que procede de la A, para hacer la actividad A, más bien, perdón, si para hacer la actividad B tiene que salir de la A. Para hacer la actividad B tiene que salir de la A. Y para hacer la actividad C, que es esta, tiene que salir de la B. Por eso era que yo les comentaba, chicos, que a mí no me hace mucho sentido explicarlo con esto, porque la verdad es que tampoco a mí me queda muy claro, pero sí me queda claro verlo aquí y aquí es donde a ustedes les va a salir como en el examen, creo yo, ¿verdad? Entender esta parte, igual estos diagramas ya no son tan utilizados y para esto ya se utiliza un software como tal, ¿verdad? Pero lo importante es entender que aquí pasamos de la actividad A a la B y de la B a la D y de la D a la F porque son las críticas. ¿Y por qué la crítica? Porque tenemos doble actividad de la B a la D que suman 5 y de la A a la C tenemos 7 igual, ¿verdad? Pero aquí tenemos doble proceso, por eso es que nos vamos por la parte de arriba que es la más crítica. Y siempre buscamos como las actividades de mayor duración. Vamos a irlo viendo para ver si queda un poquito más claro, con el PER, que es el PER. Entonces, vamos a verlo aquí. El PER no viene acá definido, pero el PER lo que nos quiere decir es que es igual que el CPM, pero utiliza la incertidumbre de las estimaciones en tiempo de actividades. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que vamos a ver el tiempo mínimo para una actividad, vamos a calcular el tiempo probable de una actividad. Entonces, si yo ya sé que una actividad probablemente puede durar cierto tiempo, así es como yo voy a ir determinando mi duración de actividades. El tiempo pesimista, lo más que yo duro por una actividad es un día, por ejemplo. Entonces, eso es un tipo de hacerlo por PER, ¿verdad? Es igual que el CPM, nada más que aquí yo lo voy a hacer por estimación. ¿Cómo es esa estimación? Hacerlo por diferentes tiempos de estimación, que es optimista, probable y pesimista. Entonces, el optimista más bien es el tiempo mínimo de una actividad, por ejemplo, un día. Si hablo del probable, probablemente yo lo que dure son, no sé, ustedes que sepan alguna actividad, eh, no sé, pintar una pared de una casa, probablemente dependiendo de la pared puede durar 2 días. Ese es el tiempo probable. Y el pesimista, pues, es el tiempo máximo para completar una tarea. Así es como yo estimo los tiempos en el PER. Y después de ahí, pues todo va igual. Eso es lo único que me cambia para hacer el CPM y el PER. Y eso era lo que teníamos para hoy, chicos. Como les digo, esta parte tal vez no sea tan importante porque para hacer esto deberíamos sacar toda una lección o toda una clase para poder aprender a usar el CPM y el PER, ¿verdad? Igual, yo no sé si ustedes han visto o han visto libros de texto, pero no es tan confiable tampoco ya estar utilizando el PER ni el CPM, ¿verdad? Tenemos otras herramientas que nos dan a nosotros una mayor eh, pues probabilidad o estimación o mayor acercamiento a cuáles pueden ser esas actividades de mayor duración en un proyecto. Entonces,
lo que yo quería aquí era como que lo entendieran nada más, cómo es que nosotros llegamos a definir este, esa actividad. Profe, entonces, digamos, los datos de esa tabla siempre se dan Sí, en el vamos a caso. ver, es que sí, usted muchas veces hasta la define, ¿verdad? Como les decía, la duración va a depender, ¿verdad? Porque ya puede ser que ya tengamos por algún tiempo, tanto estimado, ¿verdad? Como probabilístico, y era lo que yo les comentaba, puede ser este, optimista, puede ser probable, ¿verdad? O pesimista, que es el máximo o el mínimo tiempo de actividad. O puede ser el probable, que es como lo más probable que usted dure una actividad. Entonces, independientemente de cómo sacamos el tiempo de duración, ¿verdad? Así es el tipo de actividad. Entonces, ya una vez definido el tiempo de duración, tenemos las actividades, vamos a entender la precedora de las actividades. Y era lo que yo les decía entonces. Era la parte que yo les decía a ustedes antes de ser flexibles, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a hacer una actividad, pero si yo, para que esa actividad suceda, ocupo completar la actividad anterior. Entonces, si yo estoy barriendo, por ejemplo, un ejemplo así, común, yo estoy barriendo, para yo poder limpiar, ocupo barrer, ¿cierto? Entonces, algo así pasa. Entonces, para hacer la actividad A y pasar a la B. Entonces, la procededora de la B, espera, la actividad procededora va a ser la A. Entonces, ve que aquí está la B, es la A. La C es la A, aquí, ¿verdad? Ya aquí estamos check. Ahora, si nos vamos con la D, va a ser la B. ¿Lo ven? Acá. Para yo completar mi actividad B, o para yo completar mi actividad D, tengo que tener la B. Aquí lo vamos viendo para atrás. Entonces, para completar la D, yo tengo que tener la B. Ahora, si yo estoy en la E, seguimos el proceso, ¿verdad? La E, tengo que tener la C y la D. Por eso ve que vienen estas dos flechas, tanto en la C como en la D. Y si yo voy para la F, tengo que tener la C y la D. ¿Lo ven? Por eso vienen estas dos flechas acá. Y para completar la G, tengo que tener la E y la F. ¿Cómo lo ven? Súper, profe, súper. Ahora sí, sí, todo claro. Gracias. Profe, Vamos a ver, chicos, y esto es para entenderlo como en un diagrama de Gantt también. Entonces, si yo para completar esta actividad, yo ocupo tener esta. Y estas actividades procededoras son las que yo defino previamente si yo necesito completar, por ejemplo, una actividad para poder continuar a la otra actividad. Eso previamente está pues establecido, ¿verdad? Entonces, era lo que les decía, si yo para terminar una actividad necesito completar la actividad procededora para poder continuar con el proceso, ¿verdad? Y simplemente nada profe, más les agrego los tiempos. Perdón, ya te doy la palabra. Y después vamos buscando cuál es la ruta crítica. Y ahora lo que yo les decía, ¿por qué no me voy por acá? ¿Verdad? Que de una vez paso a 7. No, porque yo tengo aquí mayor tiempo cuando tengo una actividad y tengo otra actividad. Entonces me voy por la ruta que es más crítica, ¿verdad? Dime, ahora sí. profe, y al final todos esos tiempos se suman para así llegar a la duración de todo el proceso. Sí, digamos, sí, pero si nosotros lo hiciéramos así, no tendríamos que hacer eso porque simplemente hacemos una suma y ya con eso nos damos tiempo, nos damos cuenta, perdón, más bien el tiempo de duración. Pero recordemos que ese no es el objetivo de esta herramienta. El objetivo de hacer un diagrama CPM o del PER es identificar cuál es mi ruta crítica, ¿cierto? Entonces, al yo tener una ruta crítica, usted como ingeniero, ¿verdad? Usted como coordinador de proyecto, como planificador, ya usted puede visualizar cuál es tu ruta que va a ser de mayor cuidado
a la hora de gestionar su proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ya usted sabe que su actividad 7 pues va a tener cierta importancia, pero en la que usted se tiene que enfocar con mayor importancia va a ser en la ruta A, que va a llevar la B y la D, porque si esta actividad no se cumple, voy a tener problemas a la hora de planificar, más bien a la hora de entregar mi proyecto, porque estas rutas son la ruta crítica. ¿Por qué? Porque ya la analicé previamente acá, ¿verdad? Usted lo ve aquí sin verlo el dibujo de abajo, ¿verdad? Si tapamos el dibujo de abajo, usted lo ve ahí, usted dice, bueno, no sé cuál puede ser mi ruta crítica. Es un poco difícil verlo con números y con letras, ¿cierto? Pero si usted lo ve, más bien aquí, ya usted lo puede ir definiendo cuál es su ruta crítica, ¿verdad? Y por eso les decía, no nos vamos por el 7 sino nos vamos por el B y por el D, porque son las rutas que si tienen mayores actividades, ¿verdad? Entonces, si, si nos fuéramos por la 7 es como irnos por el camino corto, y esa no es la idea. Siempre es importante gestionar, ver cuál es la ruta crítica que tiene mi proyecto. Entonces me voy por el A, me voy por la B y me voy por la D. Aquí, si lo vemos sumado, tanto arriba como abajo, me va a dar igual. Pero era lo que les decía. Tengo que darle mayor importancia a la ruta crítica de mi proyecto. Sí, de mi proyecto, ¿verdad? Entonces, me voy por la A, me voy por la B. Y aquí, ¿por qué no en el 5? Porque en la 8, porque bueno, es la ruta que tiene mayor tiempo. Entonces me voy por la F y termino por la D. Claramente que estas actividades también son importantes, pero la, la que es de mayor importancia es la ruta crítica, que es la que ya previamente analicé. Y era lo que les decía, ¿verdad? En este dibujo es un poco difícil analizarlo porque no la tenemos graficada, pero acá ya sí nos podemos identificar y entender, y es más visual ver cuál es esa ruta crítica. Entonces ustedes como planificadores o como gestión de proyectos ya usted sabe cuál es su ruta crítica. ¿Quién tiene la mano levantada? Yo, profe, eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cómo me daba cuenta yo cuál es la ruta crítica? Eso es lo que no entendí muy bien. Pero ya le quedó claro, ¿o no? Sí, sí, más o menos, profe, la verdad. Bueno, vamos. Porque lo que no entiendo, o sea, lo que explicabas era que la B y la D, estás explicando que es los puntos críticos, pero yo no me tengo que guiar por la C, que es el mismo resultado que me da la B y la D, porque son dos procesos diferentes. Algo así es. Sí y no. Vamos a ver por qué. Vamos a ver. Porque si yo me voy por acá, recordemos que el CPM lo que busca es la ruta crítica de mi proyecto, ¿verdad? Entonces, si yo me voy por la A a la C, estoy como tomando el camino más fácil, ¿cierto? Entonces, la idea aquí es buscar la ruta crítica, y cuando yo digo crítica es que puede llegar a tener, eh, podemos llegar a tener problemas a la hora de duración de un proyecto. Entonces, si nosotros tenemos o partimos de un inicio que va a ser en el A, ¿cierto? Aquí ya tenemos que discernir por dónde nos vamos, porque ya tenemos doble camino, en la B o en la C. Nos vamos por la de B porque tenemos otra secuencia de actividad que está en paralelo con la C, pero al tener dos actividades es más importante tener control de dos actividades, o va a ser más crítico tener control de dos actividades que de una, ¿cierto? Entonces, por eso nos vamos por la B y la D y no por la C, ¿verdad? Porque si no, este sería como el camino más corto, y recordemos que la actividad o la herramienta lo que busca es eh, definir una ruta crítica, o sea, lo más peligroso que sea para mi proyecto, para yo darle seguimiento a estas actividades a través de mi gestión de planificación, ¿cierto? Entonces yo sé que esta actividad va a ser importante, que la D mientras se está desarrollando va a ser importante, y ya aquí igual también otra vez tengo que discernir
o me voy por la E o me voy por la F. Aquí me puedo ir por la F, por la E más bien, que es como la ruta más corta, pero no estamos buscando la ruta más corta, vamos a buscar la ruta más crítica de mi proyecto, que es la de 8, porque tiene una duración de 8. Entonces eso es lo que voy buscando, ¿verdad? Las que tengan mayor duración. Y ya aquí me voy por la G, porque obviamente que es donde termina mi proyecto. Aquí es fácil entenderlo porque es corto, pero cuando ya se tiene un montón de bifurcaciones, un montón de actividades, va a ser un poquito más complicado, eh, pues visualizarlo o entenderlo. No tal vez entenderlo, sino saber por cuál ruta es la que me voy, ¿verdad? Pero así es como podemos tener claro de un diagrama de PER. Siempre buscar la ruta crítica, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí hubiera sido 4 y aquí 2, entonces me voy por esta actividad, ¿verdad? Y me voy por la 8, me llego aquí a la 2. O sea, profe, entre más, bueno, más alto es el número, es más difícil, por decirlo así. ¿Cuál es? ¿Cómo lo dijo? Perdón. O sea, si los números debajo de cada una, entre más altos, o sea, es mejor agarrar los más altos, por decirlo así. Sí, digamos, sí, no. Digamos, vémoslo así, pero en realidad es que nosotros tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo. Y en esta herramienta lo que estamos buscando es buscar la ruta crítica. Sí. Entonces, tal vez no es que tenga el mayor, porque aquí el mayor es este, entonces yo me puedo ir por acá. Entonces, al tener yo como ese concepto, me puedo confundir un poco. Es entender por cuál ruta es la que me tengo que ir para llegar a la G, este, mediante la ruta más crítica del proceso, sin brincarme las actividades, obviamente, ¿verdad? Entonces, yo podría pensar que es la 7, porque como usted me está diciendo eso, entonces me voy por la 7, que es la que tenga mayor, y no, ¿verdad? Entonces tampoco lo puedo ver así, sino es que la ruta para completar mi proceso, que es hasta la G, ¿cuál es esa ruta donde yo me tengo que ir para este, identificar cuáles son las rutas críticas de mi proyecto, ¿verdad? Y a cuáles de cada una de esas actividades yo le tengo que dar seguimiento para completar el proyecto en la duración estimada. Eso es. Más o menos, chicos. Si lo tengo que repetir, lo Profe, repito. mientras no vengan problemas así en el examen, Es que no está o sí. complicado. O sea, no podemos complicarnos porque vemos números. Recordemos que nosotros somos mucho de números. Entonces, más que complicarnos en ver esos números y esas letras, es saber qué es lo que estamos haciendo. Simplemente que si nosotros tenemos unas actividades como estas, simplemente lo podemos graficar nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, con este ejemplo que es muy práctico, podemos hacer pues cualquier otro tipo de diagrama de CPM, ¿verdad? Pero sí tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo. Primero entender qué es lo que estamos haciendo, que es buscar la ruta crítica, ¿verdad? No sé por qué, tal vez al llegar aquí se les hace como les hace ruido, porque si lo vemos aquí, esta actividad del C7 y la D están en paralelos, ¿verdad? Entonces, para yo poder hacer la actividad C y la D, pues tengo que tener ya completa la actividad A y B, ¿cierto? Entonces, aquí es simplemente identificar por cuál ruta a la que yo me voy. Y era lo que yo les comentaba. Si aquí yo tuviera un 4 y 2, son 6. Entonces yo ya no me voy por arriba, sino yo me voy para abajo, porque esta es la actividad que tiene mayor duración. Y esta es la actividad que yo tengo que darle seguimiento, porque voy a darle seguimiento a las actividades que tienen mayor duración, ¿verdad? Pero en actividades que procedan, ¿verdad? Entonces, si yo hago la A y la C, para hacer la otra actividad, pues necesito la F. Aquí igual también. Para yo hacer la actividad E, necesito tener estas otras actividades. Aquí solamente es de entenderlo, chicos, ver el dibujo y saber, pues, graficarlo y qué es lo que yo estoy entendiendo. Aquí ya se ve un poco mejor.
Siempre recordemos que vamos a buscar la ruta crítica, ¿verdad? Y las actividades que tienen mayor duración, esas son las actividades que yo voy a marcar y son las actividades que yo tengo que darle seguimiento. Sí. Ok, profe, la pregunta. Ese gráfico, Ajá. si me sale algo en el examen, yo puedo utilizar ese gráfico con la diferente numeración que me dé el examen. O Probablemente estoy tal vez lo más que perdida. le puede venir es un gráfico como este, perdón, un gráfico como este, ¿verdad? Que estoy aquí abajo. Así, simplemente con diferentes números y ustedes me digan a mí cuál es la ruta crítica y tal vez venga ahí A, B, D, F y G, ¿verdad? O venga A, C, E y G y usted tiene que ver cuál es la ruta que tenga mayor, cuál es la ruta crítica tal vez. No hizo el examen, la verdad es que no lo he visto, entonces no sé, yo asumo, ¿verdad? Pero si es así, ustedes nada más se dan cuenta de o buscan cuál es la actividad que tiene mayor duración, ¿verdad? La que tenga mayor duración. Ok, profe, para ver si le agarré un toque ahí. En la ruta de la B y la D, usted dice que estaban paralelo con la C7, pero lo que estoy entendiendo es que como en esa distancia de la B y la D, ahí yo tengo dos procesos, por eso que escojo esa. Sí, porque tengo que darle mayor seguimiento a las actividades de mayor duración. O sea, vamos a ver, yo sé que tal vez de mayor duración no sea ni la 5 ni la D, pero es como es crítica, yo tengo que controlar dos procesos, ¿verdad? Y al ser dos procesos, este, es por ahí que yo me voy bajo esa línea. Recuerde que es Ah, irse como porque por el camino más difícil o el más complicado para terminar mi proyecto hasta la G. ok. Vémoslo aquí, ¿por qué Por, usted no se va por la E y por qué se va por la F? la F es más alto, la numeración, ¿ves? Véalo aquí que es duración, aquí estamos hablando de duración, sí, porque es de mayor duración, porque tiene una mayor duración. Dura más. Ah, ok, ok. Vemos lo que estos son por tiempo, ¿verdad? Podemos verlo por minutos, horas, por lo que usted quiera, por días, no sé. Pero tiene una mayor duración, por eso nos vamos por la F y no por la E, ¿verdad? Ajá, me guió por el más alto. No, y sí, era lo que yo le dije a Sí, Esmeralda. ¿Ah? bueno, sí, lo que me preguntó la otra compañera. Ujú. Lo que tengo entendido es que la duración, o sea, en la duración entre la B y la D es porque ahí tengo dos procesos, entonces eso es lo que yo, o sea, Ujú, lo que necesito tener claro. ujú. Y entre la B y la E, Pero, ¿sabe? Perdón, porque la es que E por eso le dije, dura hay que, más. perdón, por eso te dije, hay que analizar, porque yo puedo tener dos procesos acá, pero si es un proceso de 4 y 2 son 6 entonces yo no me voy por acá, yo me voy por abajo, porque Ajá, tiene mayor duración. es más alto Por eso la yo no C. por eso yo no puedo definir qué es la que tenga mayor cantidad, ¿no? Va a depender, qué es lo que tenga mayor duración. Ok, ok. Solamente eso es. Pero igual, chicos, más O allá, sea, profe, entre ajá. más duración es la más crítica. Sí, sí, es que vos antes me dijiste que la que tenía mayor, no es la que tenga mayor, sino es la que tenga mayor duración, porque por eso le dije, aquí usted se puede ir por esta, que usted no dice que la que es mayor. Ok. Él sí es la, o sea, como te dije, la que tenga mayor duración es la más crítica. Aquí no tiene mayor duración, son esto porque aquí están sumando 5 y 7. Que va a depender, por eso te digo, hay que entender qué es lo que yo estoy haciendo. Y tal vez no nos cerremos con pensar cuál es la que tenga mayor duración, es entender cuál es la ruta. Aquí vamos viendo la ruta, cuál es la ruta que a mí me da mi camino para llegar acá. Veámoslo como, no sé, como un juego de esos de Game Boy o yo no sé, esos como de Super Mario, los que ustedes jugaban antes, para llegar hasta acá, por dónde me tengo que ir. Yo tengo que irme para acá, pero con la que tenga mayor tiempo, ¿verdad? Entonces, cualquiera yo me voy Profe, por acá, que es la más corta, pero no, pues por acá. Dime.
Es que yo aquí viendo bueno, si yo hago la de A, ok, me voy para la B, la D y la F y yo llego al G, esa es la Ujú, más crítica. ujú. Pero si yo hago la de A, la de C y la de F y la de G, da el mismo resultado. Bueno, es lo mismo prácticamente, ¿no? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Profe, es que, o sea, la A tiene 21, ok, la duración. Ujú, La B tiene 5 y la E tiene 2, ok. ujú. Pero la C tiene 7, o sea, es el mismo resultado que la B y la D, ¿no? ¿Es el mismo resultado que cuál? O sea, que la B que es 5 y la D que es 2 son 7. Ajá. La C es 7. La C7, ajá. ¿Y qué? Sí, pero es lo que yo les digo, o sea, aquí tenemos dos procesos, entonces yo me Ah, ok, voy por ok, que tiene ok, dos ya, procesos ya, ya agarré. y me voy porque es la más crítica, o sea, es más difícil controlar dos procesos que un proceso, ¿cierto? Entonces por eso yo me voy por acá. Pero en este caso, igual, si aquí fueran cuatro y aquí fueran dos, yo me voy por esta porque es la que tiene mayor duración. Va a depender. Ok, ok, profe, listo. Muchísimas gracias. ¿Algo más, chicos? No sé. Igual, si hay que volver a explicarlo, vuelvo a explicar, no pasa nada. Creo que yo entiendo que en sí es donde hay más pasos a seguir. No sé si estoy tomándolo mal. O Mm, sea, donde yo lo vea más complicado, el camino más complicado es el que debo tomar. sí, exactamente. Es como, por eso les decía, era así como el camino más difícil que usted tiene que seguir. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es nuestra ruta crítica, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro camino más difícil para llegar a nuestro final del proyecto, para llegar a la G? Entonces, por eso les decía, no nos podemos ir por aquí porque aquí sería como la parte más fácil, mientras aquí tenemos dos actividades, aunque sean las mismas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una actividad, lo que ocurre un riesgo, si yo no termino esta actividad, completar esta otra, ¿verdad? Por temas de tiempo, entonces por eso yo me voy por esta, porque tengo mayor duración en dos proyectos, en dos procesos o en dos actividades, por eso yo me voy por esta. Pero si aquí tuviéramos un 4 y un 2 que son 6, entonces yo mejor me voy por acá porque esta actividad va a durar más. Podemos verlo que estos sean días, 21 días, más 7 días, más 2 días, ¿verdad? Entonces aquí lo vemos por días, 8 días y 2 días. Todo va a depender como yo lo vaya analizando. Por eso les digo, si a ustedes les sale un mismo ejemplo, pero con un 4 aquí y un 2, deberíamos irnos por abajo. Y aquí seguimos el 8, llegamos acá, ¿verdad? Sí, pero en ese caso sería porque la sumatoria de los que son B y D serían menor Ajá, al C, exacto, ajá, correcto. correcto. Y Ujú, sí, luego se toma el F porque la duración entre F y E es mayor la de F, correcto, y G exacto. porque es el último paso. Ajá, por ahí es donde ya tenemos que llegar. La idea es llegar al último paso. Ujú. Por ahí un chico me Ok, decía, es entonces ya que entendí. la que sumamos las actividades y ya, o sea, sí, pero eso es como el tiempo total y eso es muy fácil hacerlo. Eso con una suma normal lo hacemos, pero aquí lo que buscamos es identificar cuál va a ser nuestra ruta crítica para identificar un proyecto, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un proyecto, ¿cómo vamos a identificar cuál va a ser esta ruta crítica para cumplir con nuestro objetivo, que es el proyecto? Y yo no sé, eso sería, chicos. No sé, yo sé que tal vez les queda ahí como esa confusión, pero solamente de verlo y entenderlo y ponerse ustedes mismos, no sé, ejemplos por acá para poder ir viendo pues, cuál puede ser la ruta crítica. Igual acá, si yo aquí le pongo un 9 pues no me voy por abajo, sino me voy por arriba y llego a la G, ¿verdad? Siempre buscar el camino como más complicado, que es lo que a mí me va a decir cuáles son esas actividades importantes que
que tiene el proyecto de mayor duración, que son las que tengo que darle seguimiento. Voy a tener la grabación, chicos.